Vamos a comenzar para respetar un poco los tiempos y agradeciendo a todos los que estaban ya registrados y estaban presentes desde temprano. Muy buenos días a todos los que nos ven ahorita y los que seguramente tendrán oportunidad después de ver la grabación. Les agradezco mucho que estén aquí el día de hoy en esta conferencia pequeña para poder hablar sobre estos temas que pues obviamente dan mucho para que nosotros podamos estar platicando y actualizándonos. Este tema decidí diseñarlo porque es al final algo que se necesita saber tanto para empresas que ya tienen implementados estos esquemas, ver las opciones que existen a nivel internacional, como consultores, por supuesto, estar preparados para poder saber cómo asesorar de manera correcta a las organizaciones y qué elementos podemos esperar. Y mucho hablamos de estos cambios y de estas necesidades de estar informados y a veces es saber qué es lo que nosotros esperamos sobre estos temas. Mucho se habla de la espera de la normativa secundaria, sin embargo, puntualmente es importante saber qué es lo que nosotros estamos esperando y, por supuesto, en estos casos de certificación hay varios elementos importantes que hay que poner atención, ¿no? Bienvenidos a esta conferencia de Navegando el futuro de las certificaciones en México. Mi nombre, algunos ya me conocen, algunos no, entonces vale, me presento. Yo soy Miriam Padilla. Yo soy especialista en protección de datos personales. He trabajado en difundir estos temas tanto desde el ámbito institucional, yo trabajaba en el INAI, como también a nivel profesional a través del sitio Todo PDP. Participo en diferentes áreas instituciones que pues tienen estas líneas como de asociaciones, como WOMSI, como AMSID. Formo parte de la línea de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en esta parte de inteligencia artificial. Ya luego les platicaré en este ámbito de IA que nosotros como profesionales en datos podemos ir direccionando nuestro conocimiento. Estuve trabajando yo en el INAI como directora de seguridad y además pues también he trabajado en entidades públicas como el UNAM CERT, donde pues ayudé a la implementación del estándar 27001 por ahí en los 2009. Trabajé en la Policía Federal y como parte de mi trabajo en NICE, pues era crear justamente este esquema de certificación para pues tener el primer organismo de certificación que pudiera revisar estos elementos de protección de datos personales. Entonces, en general, mi expertise pues me ha llevado a conocer desde diferentes ámbitos, tanto privados como públicos, la protección de datos y al final es compartir y ayudar a crecer esta materia. En la parte docente, pues he dado clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y actualmente pues doy clases en la Maestría de Ciencia de Datos de la Universidad Panamericana. Entonces es un gusto para mí el día de hoy estar aquí con ustedes y platicarles sobre estos cambios y estos temas. Vamos a tener una agenda variada, al final es platicar un poco sobre los cambios de manera muy general, no nos vamos a meter en estos temas porque ya hay muchos foros que han hablado justamente de eso. Me voy a focalizar específicamente de qué cambios nos impactan en esta parte de las certificaciones para justamente ir adentrándonos en la materia, ¿no? Vamos a platicar qué es este ejercicio de una certificación, cuál es el proceso de una certificación, qué son estos esquemas de autorregulación vinculante que ya existían, los esquemas de mejores prácticas, qué elementos podemos esperar ahí que se necesitan tener claramente definidos para darle una continuidad. Vamos a platicar sobre los esquemas de las personas, que ya era algo que se tenía ahí trabajado y que es importante pues también saber qué opciones en el mercado existen para que nosotros podamos certificar nuestras competencias. Y como parte de la cuestión global, pues es importante saber que en el ámbito internacional existen sobre estos esquemas de certificación. Ya la Unión Europea ha trabajado sobre estos esquemas y esto servirá a diferentes aristas, ¿no? Si estamos como parte del regulador, si estamos como consultores con empresas que sean transnacionales y requieran tener ese conocimiento, o si vamos a construir esquemas considerando que las empresas pudieran adoptarlos y tener una mayor aplicabilidad, ¿no? Entonces ahí vamos a revisar en esta agenda. Primero es importante saber, pues, cuál es nuestro estado actual, cómo estamos, qué elementos de estos cambios impactaron, que a nivel de las certificaciones es importante tener claramente definido. Y de entrada, y esto es importante reforzarlo, como parte de estas reformas que se dieron y el nuevo surgimiento de estas leyes que fueron actualizadas, que fueron publicadas, de los principales cambios es que hay una nueva autoridad que se encarga y tutela el derecho de protección de datos personales. Esto es muy importante tenerlo presente porque al final, entre esta transición
distribución, algunas organizaciones pues toman esta idea de que Transparencia para el Pueblo ve también temas de datos personales. Es importante identificar claramente que actualmente existe una autoridad que tutela este derecho y es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el caso del organismo de Transparencia para el Pueblo, pues él se dedica a estos temas y derechos relacionados con la transparencia y el acceso a la información. Entonces es importante identificar qué alcance tienen estos cambios. Tenemos una nueva autoridad que ahora tutela estos derechos y dentro de la parte de la distribución que se encuentra, tenemos una nueva área que es la Unidad de Protección de Datos Personales, que antes se tenía una secretaría dentro del extinto INAI. Dentro de esta nueva estructura, pues ya tenemos una dirección que se va a encargar de tutelar esta parte en el ámbito privado. Es importante aquí focalizar que esta área pues va a dirigir todos los procedimientos que están relacionados con verificaciones y elementos que van a ser instanciados por esta área. Tenemos un área que ve la parte pública, igual todos los procedimientos y elementos que estén relacionados con el sector público será el área que los llevará. Y tenemos un área que lo puse en un especial color porque al final es el área que va a emitir todas estas normativas que estamos esperando, pero también va a pues llevar toda la tutela de los elementos preventivos, todas las guías, recomendaciones que están publicadas todavía actualmente que pertenecían al instituto, actualmente pues tendrán que ser actualizadas con estos nuevos elementos normativos que esta área tendrá que trabajar y definir. Y también dentro de esos elementos está la parte de los esquemas de autorregulación. Dentro de las facultades que tiene esta dirección general está revisar los esquemas de autorregulación vinculante y de mejores prácticas con el objetivo de dar una continuidad, ¿no? Recuerden que el objetivo de conocer qué es lo que teníamos hasta este momento de la transición es para poder saber qué esperamos que sea sustituido, cambiado, actualizado, modificado, y eso pues nos permitirá definir hacia dónde va nuestra estrategia. Llámese si tengo ya un esquema implementado, si soy un consultor y voy a asesorar, pues tener un conocimiento sobre qué elementos voy a asesorar, y soy una entidad pública, pues saber qué elementos tendría que construir en este esquema de mejores prácticas. Dentro de las atribuciones que tiene esta autoridad, que es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, algunas veces ya tenemos un acrónimo de SABG, que la gente a veces no identifica y eso hace que nos perdamos a qué nos referimos con SABG. Esta autoridad pues tiene obviamente que supervisar el cumplimiento. Muchas de las facultades que ya tenía el instituto, pues obviamente ahora esta autoridad las retoma. De los elementos importantes que hay que nosotros identificar es qué va a pasar con los criterios que ya se habían emitido, porque al final esos criterios pues pueden ser directrices que sean importantes considerar dentro de estos esquemas de cumplimiento. Hay que ver también qué informes y qué actividades realiza. Hace unos días o semanas la autoridad publicó un informe que contiene pues las actividades que ahora tutela y realiza. Es importante darle seguimiento porque seguramente conforme avancen las adecuaciones que esta autoridad realice o las actividades, pues podemos ir viendo resultados. Eso, por supuesto, pues nos va a dar claridad de datos sobre multas, datos sobre sanciones, casos particulares, esquemas que se hayan registrado, todos estos elementos que en algún momento se tenían ya disponibles en estos informes de labores que publicaba el instituto. Entonces es importante identificar todas estas atribuciones que tiene la autoridad. En el caso de algunas autoridades garantes, esto en el ámbito público, considerando que nuestra audiencia, pues tenemos también personas tanto del ámbito privado como público, es importante identificar estas autoridades garantes, pues todas las directrices que empiecen a definir para pues ver la tutela de este derecho, ¿no? Hablando de órganos de control, contralorías, en el caso de INE con sus áreas de protección de datos a cargo de partidos políticos, los órganos encargados de la Contraloría tendrán que definir directrices específicas. En el ámbito estatal tendremos que verificar también en cuanto a las autoridades, pues cómo se retoman estos esfuerzos de los esquemas de mejores prácticas. Creo que un punto de partida importante es saber que estos esquemas buscaban justamente hacer que el cumplimiento de la ley no se quedara solo en un elemento mínimo, sino buscáramos a través de estos esquemas, pues generar un mayor cumplimiento a través del reconocimiento por parte de la autoridad, pero eso me llevaba a la vez a implementar mejores prácticas y elementos que permitieran tener un cumplimiento sistematizado, ¿no? Al final, esto se traducía, y lo vamos a ver más adelante, en tener un sistema de gestión implementado, que me da estructura, me da forma, me da pasos, me da elementos, me da ciclos de mejora continua
continua, una gestión y una revisión de los riesgos que yo ya he identificado y eso, por supuesto, le aporta valor a la organización. Entonces, detrás de ello, pues estas certificaciones buscaban generar ese esfuerzo y seguramente es algo que valdrá la pena considerar. En el caso de una certificación, pues obviamente lo que hacemos aquí es evaluar la conformidad de una organización, ya sea una institución pública o privada, con respecto a los requisitos que se hayan definido, que en este caso particular, pues es obviamente el cumplimiento con todo este marco legal. Quiere decir que los requisitos y criterios que ya tengan definidos los organismos de certificación que estaban o la misma autoridad tendrán que ser revisados para adecuarlo a las nuevas condiciones de los cambios que se hayan presentado en la ley. Estas certificaciones se conocen como una evaluación de tercera parte. Ahorita vamos a ver qué significa una evaluación de tercera parte. Y al final uno de los objetivos es que demostremos cumplimiento y es un ejercicio que nos va a permitir dar transparencia tanto a nuestros clientes, tanto a nuestros colaboradores, va a permitir elevar los estándares de cumplimiento a través de todas las medidas que nosotros vamos a implementar para seguir manteniendo estas certificaciones. Como resultado de un ejercicio de auditoría, pues obviamente si hay una cuestión aprobatoria, se entrega una marca o un documento que acredita, pues obviamente que esa certificación ha sido otorgada. Una de las labores que tenían los organismos de certificación era entregar estos sellos y estos certificados donde demostraban las empresas que cumplían con estos esquemas de cumplimiento. Esa marca y distintivo tenían reglas de uso donde yo podía utilizar esos logos o esas marcas y de manera adicional se tenía una marca que proporcionaba la autoridad. Hay que revisar en estos procesos de cambio pues cómo quedan todo ese uso de las marcas que previamente se tengan definidos. En el caso mexicano, la adopción de estos esquemas de autorregulación y esquemas de mejores prácticas son de manera voluntaria. No nos obligaban a tener uno, pero cuando tú ya te adherías a estos esquemas, si querías mantener esas certificaciones o estas validaciones de los esquemas, deberías seguir manteniendo los elementos en cumplimiento. ¿Qué hacía por detrás esto? Garantizar que siguieras cumpliendo y manteniendo este sistema de gestión con todos los elementos que permitieran garantizar que se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces aquí es importante ver el valor que tenían todos estos esfuerzos. En las certificaciones las conocemos como una evaluación de tercera parte, porque al final dentro de estos esquemas de evaluación tenemos evaluaciones que corresponden a una primera parte, que es yo empresa evalúo mis propios tratamientos. Imagínense, yo hago una evaluación de impacto para ver si instalo un checador que ahora va a recabar los biométricos de los empleados. Hago una autoevaluación directa de este tratamiento que voy a hacer. Una evaluación de segunda parte es lo que nosotros hacemos con los encargados. Yo evalúo que mi proveedor de nube cumpla con las medidas de seguridad y estándares que sean necesarios tener para garantizar que va a ser un tratamiento adecuado. O una evaluación de tercera parte, que es donde forman parte estas certificaciones, donde hay un tercero independiente, hay un organismo a través del cual se revisan estos elementos o criterios de evaluación para ver si cumplo o no cumplo por la ley. Las evaluaciones que hacían estos organismos de certificación NICE y Global a las empresas en el ámbito privado de los esquemas de autorregulación era una evaluación de tercera parte. Dentro de esas evaluaciones vamos a tener requisitos que son sustantivos y requisitos que son de procedimiento. Prácticamente todos los requisitos sustantivos van en función de los criterios de la ley. ¿Qué decía la ley, el reglamento, los parámetros, las reglas de operación? Bajo esas normas se establecían requisitos que revisaban los organismos de certificación que los esquemas que las empresas quisieran certificar cumplieran. Y vamos a tener requisitos de procedimiento, que son prácticamente cumplir con los procedimientos que los organismos de certificación habían definido, tanto a nivel del procedimiento de una auditoría, cómo se entregaban evidencias, cómo se atendían no conformidades, todos esos elementos más a nivel del cómo se realiza este proceso de certificación. La mayoría de los esquemas pues tienen obviamente una revisión que va desde requisitos sustantivos hasta requisitos de procedimiento. Y de manera general, aún con las particularidades que pudiera tener cada uno de estos organismos de certificación, había una revisión donde se revisaba pues una solicitud de si yo quería como empresa certificarme, pues mandaba una solicitud con la información que correspondiera y me le diera cuenta al organismo de certificación que tenía los requisitos por lo menos mínimos para garantizar que podía haber una auditoría o revisión de ese esquema de autorregulación. Después ese esquema era revisado
por auditores o profesionales calificados. Aquí habría la posibilidad, obviamente, a profesionales que estuvieran en esta materia de auditoría, tener ese conocimiento que les permitiera formar parte de estos equipos evaluadores de estos esquemas. Entonces, cuando se implementó estos esquemas de certificación, habría posibilidades en el mercado, tanto de los consultores que van a implementar, los auditores que van a revisar, el propio organismo de certificación que pues obviamente revisaba a través de un proceso de auditoría y los responsables y encargados que al final eran los clientes de todo este tipo de servicios, ¿no? Ya una vez que se revisaban estos criterios o estos elementos y la empresa cumplía, lo que se hacía es pasar su expediente a un equipo que toma la decisión. A veces se tiene la idea que el auditor era quien decidía. El auditor solo revisaba los criterios y que se cumplieran. Ya pasando esa segunda parte, los organismos de certificación tenían comités que evaluaban si esas empresas se certificaban o no de acuerdo a los resultados de la auditoría. Con esto garantizamos que hay un proceso imparcial y que no sea el auditor el que revisó, pues quien también tenga la decisión sobre la certificación. También teníamos ahí, dentro de esta parte, si era favorable el resultado, se otorgaba una marca que a nivel de mercado permitía, por supuesto, que las empresas tuvieran un posicionamiento diferenciado a nivel de empresas que sí se certificaban a versus empresas que estaban como queriendo también incorporarse a ese proceso de la certificación. Entonces, un elemento que ayudaba era que en el mercado pues ya se tenían esa posición de las marcas que favorecía que muchas empresas pues empezaran a ver un mayor interés en tener estas certificaciones y que al final se traducía en que las empresas mejoraban sus prácticas de protección de datos. Ya una vez que se tenía una certificación, había procesos donde de manera anual los organismos de certificación revisaban otra vez los esquemas certificados para garantizar que sigan cumpliendo y eso se llamaba una auditoría de recertificación. Y cada 2 años pues había un proceso de una renovación si es que seguías cumpliendo los requisitos. Este elemento que empezó voluntario, pues obviamente ya cuando quieres mantener el certificado, se convierte en un elemento que tienes que seguir cumpliendo para poder garantizar pues que tengas esta marca vigente, ¿no? ¿Qué pasaba en el sector privado? En el sector privado había esquemas de autorregulación vinculante, que la realidad era tener un sistema de gestión de seguridad de datos personales implementado en la organización que ayudara a que los requisitos que establecía la ley y el reglamento y los mismos parámetros se vieran estructurados en este planear, hacer, verificar que tienen los sistemas de gestión. Para llegar a ese camino, pues se tuvieron que definir parámetros que establecían cómo iba a operar estos esquemas, qué participación iban a tener en el caso de los esquemas certificados, los organismos de certificación, las entidades de acreditación, todos los actores definiendo qué iban a hacer cada uno. Uno de los elementos que se espera sean definidos, pues es obviamente qué va a pasar con esos esquemas de certificación, ya sea que los adopte la autoridad o que sigan funcionando bajo el esquema de organismos de certificación, será un elemento que nosotros tendremos que estar pendientes de cómo queda. Derivado de eso también se definieron reglas de cómo iba a operar un registro donde se iba a tener el listado de las empresas que tuvieran esquemas de autorregulación vinculante implementados. Y ese registro es el registro de esquemas de autorregulación vinculante. Actualmente ese registro ya no está disponible, pero contenía un listado de qué empresas están certificadas, qué empresas están acreditadas, qué organismos de certificación existían. Dentro de estas elementos que se generaban, también teníamos por ahí los primeros organismos que en materia de certificación de datos surgieron. El primero fue NICE y el segundo fue el organismo de certificación global para fomentar que se tuviera una mayor adopción de estos esquemas, la autoridad en ese momento definió tener también una marca que permitiera pues también tener el reconocimiento por parte de la autoridad de este tipo de esquemas. Esa marca era un logotipo que proporcionaba el INAI y al final pues servía como un doble reconocimiento. Teníamos por una parte el que daban los organismos de certificación y también los que la autoridad proporcionaba. ¿Qué elementos tenemos que estar pendientes aquí que es importante ver a nivel de normativa? Un punto positivo, me disculpo por la tos, pero ando con un poco de problemas de mi garganta, pero bueno, aquí
Aquí andamos con toda la actitud. En el caso de la ley, está todavía es la estructura de tener estos esquemas de autorregulación vinculante. Eso es un elemento positivo. O sea, sigue vigente los esquemas. Estamos pendientes a saber cómo vamos a tomar estas riendas de los esquemas de autorregulación, si a nivel de adopción total de la autoridad o si va a haber esta estructura que ya se tenía de los organismos de certificación, considerando que hay diferentes modalidades y ahorita vamos a platicar. Si bien esta parte estamos hablando de certificación porque fue uno de los esquemas que tuvo una mayor importancia, vamos a ver que también estaban considerados dentro de los parámetros otro tipo de esquemas que no solamente iban encaminados a la certificación. Dentro de esto tenemos pendiente qué va a pasar con los esquemas de lo que nos establece el reglamento. En el reglamento, pues ya también hace elementos relacionados con la construcción de estos esquemas de autorregulación. Entonces, el reglamento ahí ya establecía algunos elementos importantes que hay que ver cómo va a quedar definido. Por ahí se habla de que se va a tener un reglamento en próximas fechas, otros dicen que no, que va a haber una nueva ley. Entonces, bueno, hay que estar pendientes qué va a pasar con estos esquemas a nivel si hay un nuevo reglamento, qué disposiciones se establecen. Elementos importantes que hay que poner foco, los parámetros de autorregulación, porque ahí se habla de cómo se van a ser construidos, cuáles son los requisitos, quiénes son los principales actores, qué responsabilidades tiene cada uno de estos actores, y aquí nos va a dar claridad para poder saber si este esquema queda por parte totalmente de la autoridad o si va a haber también organismos de certificación u otros actores que pudieran entrar dentro de estos esquemas. Y por supuesto, las reglas de operación, que al final va a hablar de cómo se va a operar y cómo va a orquestarse todo este escenario para que lo podamos materializar. ¿A quién le va a interesar saber de estos temas? A quien quiera construir un sistema de cumplimiento que sea reconocido por la autoridad o a quien quiera asesorar a las empresas o a quien quiera auditarlo. Entonces, aquí hay oportunidad de mercado para todas estas diferentes actores que pueden ayudar a construir estos esquemas de certificación. En el caso de los esquemas de autorregulación, se tenían previstos 4 tipos de esquemas. A veces se orientaba mucho las empresas a solo conocer uno, que era el esquema de certificación. Sin embargo, los parámetros de autorregulación establecían 4. Uno era que hubiera reglas emitidas. Esto va mucho hacia códigos de conducta, elementos sectoriales que establecieran reglas asociadas al tratamiento muy particular. Imagínense, un colegio de abogados que estableciera un código de conducta para el tratamiento de datos personales de la actividad que realiza un abogado, o de salud, o de algo ya muy sectorial. O podíamos tener esquemas validados por la autoridad. Podía llegar alguien con su esquema de manera documental, sujeto a que la autoridad pudiera pedirle después elementos de cumplimiento de lo que tiene previsto y en función de ello pudiéramos validar esos esquemas. Podíamos tener también esquemas certificados, que es esto de los que les comentaba, que tuvo una mayor aceptación en el mercado. Más de 60 esquemas entraban dentro de esta modalidad, que intervenía un organismo de certificación para realizar estas auditorías en sitio para ver cómo estaban cumpliendo y construyendo este esquema. Y también había esquemas internacionales muy orientados a empresas que tuvieran que cumplir con la ley y que estuvieran en otra ubicación geográfica. Entonces teníamos 4 modalidades de esquemas de autorregulación. De los esquemas que tuvieron mayor aceptación o mayor a lo mejor entendimiento eran los esquemas certificados. Los esquemas validados, hubo en la historia como 2 o 3 que estuvieron. Creo que en el último registro que quedó un esquema de autorregulación. Creo que uno de los principales elementos es saber cómo van a quedar estos esquemas, qué vamos a tener para poder nosotros poder identificar qué requisitos y qué mi empresa pudiera adoptar e implementar, o dónde voy a especializarme si es que soy un consultor para asesorar a las empresas en saber cómo construir estos esquemas. Nosotros podíamos construir estos esquemas ya sea con un alcance total. Al final, recordemos que detrás de estos esquemas de autorregulación hay un sistema de gestión y todo sistema de gestión tiene un alcance que nos dice cuánto es lo que va a abarcar todos los elementos que vas a implementar, políticas, procedimientos, gestión de riesgos, todo eso está acotado a un alcance. Entonces, podríamos tener un alcance total por todos los principios, deberes y obligaciones que tuviera la ley, o pudiéramos acotarlo solamente al cumplimiento con 1 o 2 principios que pudiera, o derechos. Entonces hay esquemas que podían ser solos acotados, por ejemplo, al principio de información, que era el aviso de privacidad.
Eso que ayudaba, que empresas que quisieran comprometerse a subir estos esfuerzos, pues no tuvieran que hacerlo en un alcance muy amplio, que a veces eso dificulta que podamos consolidar o cumplir este objetivo, porque si lo hacemos demasiado amplio, pues a veces nos perdemos en todos los procedimientos o elementos que tenemos que implementar. Entonces, lo que buscaba, pues, es dar facilidades a quien poco a poco pudiera ir integrando estos principios. Estos certificados, estos son dos certificados de los que estaban disponibles en la página del registro de esquemas. Al final, cuando una empresa se certificaba, el organismo entregaba este certificado para que la autoridad, en este caso el instituto, lo subiera a este registro de esquemas de autorregulación y eso pudiera quedar disponible para que lo pudiéramos consultar. Vemos que en este caso de los certificados hay una parte de una declaratoria de un alcance donde nosotros tenemos pues que esta empresa pues señala que este esquema de autorregulación que se certificó está orientado a tratamientos, servicios o áreas que trataban al interior datos personales conforme a los principios de la ley, el reglamento y demás normativa que pudiera estar relacionada. Y muchos, pues en el caso de otros alcances, iban qué áreas estaban incluidas, más un inventario de tratamientos que estuvieran asociados a las áreas que estaban en el alcance. Que es importante aquí aclarar, cuando se certificaban estos esquemas, no es que se certificara toda la empresa, certificaba el esquema de cumplimiento que estuviera declarado de acuerdo al alcance que había definido. Quiere decir que estas dos empresas estaban certificando el esquema de cumplimiento para las áreas y tratamientos que estaban definidos en el alcance. Uno de los elementos que estaban establecidos en estas marcas es que tenías que ser muy claro en decir qué estaba certificando. Cuando una empresa dijera es que toda la empresa está certificada en datos, pues no, solamente el esquema que tú ocupaste para el alcance que definiste y que ampara estos certificados que fueron entregados, ¿no? Y eso nos da claridad de que es importante en esta construcción de esquemas tener claro qué alcances estamos nosotros considerando. ¿Cuáles son los actores que se tenían en este esquema de certificación? Teníamos pues en la primer lugar, el INAI y la Secretaría de Economía, ellos definieron los parámetros de autorregulación en conjunto. Al final es toda esa parte normativa que nos va a dar las directrices de cómo va a operar. Hay que ver aquí qué autoridad o cómo se va a quedar el rol de la participación de la Secretaría de Economía, puesto que las facultades donde la Secretaría de Economía veía estos temas de autorregulación no está identificado en los cambios que hubo en la ley, ¿no? Entonces hay que ver qué participación por ahí tiene o se retoma. Creo que la Secretaría de Economía es un actor importante que hay que tener pues obviamente presente en toda esta parte normativa, porque al final todos estos instrumentos que se generen, pues favorecen que la economía y el flujo de datos se dé y con eso, pues hay mejoras en los sectores de la industria, ¿no? Teníamos entidades de acreditación, en este caso la EMA. La EMA es una entidad de acreditación que lo que hacía es acreditar que los organismos de certificación cumplieran con procedimientos para poder certificar a las empresas. Un organismo de certificación se encargaba de revisar bajo sus procedimientos en cumplimiento y acreditado por la EMA para poder garantizar que los responsables o encargados cumplieran con esos esquemas de autorregulación. Entonces, hay que ver cómo quedan las figuras de las entidades de acreditación y los organismos, si es que esto prevalece o si es que esto se rediseña o toma estas facultades la autoridad, ¿no? Entonces, había a veces donde se confundía que el INAI certificaba a las empresas. El INAI no certificaba, avalaba las certificaciones que los organismos de certificación realizaban a través de un proceso de auditoría y entregaban una vez que se cumplieran los requisitos de los que hablábamos, sustantivos y documentales en las láminas anteriores. Al final, para construir estos esquemas, nosotros necesitábamos implementar el famoso sistema de gestión de datos personales, que surge desde una recomendación desde las recomendaciones de seguridad, por ahí se asomaba una parte donde decías que si querías cumplir con los elementos de seguridad que el reglamento establecía en el famoso artículo 61, tenías tú que definir o podías tú crear un sistema de gestión. Y a raíz de eso, pues se crea esta guía del sistema de gestión de seguridad de datos personales
que está basada bajo una norma 27001 versión 2013. Por eso es que todavía tenemos objetivos de control, dominios, tenemos esta estructura del famoso PDCA. Entonces, todo esto prevalece, salvo elementos que ya ahorita están desactualizados porque allá hay una nueva versión de esta norma que es la ISO 27001 versión 2022. Esto nos habla que esta norma, pues obviamente, o esta guía de referencia tiene que ser revisada y actualizada para cumplir esos requisitos. Y sobre todo, considerar en el ámbito público. El sistema de gestión de seguridad de datos personales es una obligación y se tiene que implementar. Y para eso en algún momento se construyó esta guía que buscaba implementar también la idea del sistema de gestión para orientar a los sujetos obligados cómo construirlo. Y porque vamos a ver más adelante los esquemas de mejores prácticas que al final debemos de partir de esa base de que es una obligación para el sector público tener este sistema de gestión. Entonces se creó una guía para el sector en el ámbito privado, en el sector público. Creo que uno de los elementos importantes que tendrían que revisarse en esta parte es que las guías buscaran una estructura que fuera homologada. Al final, si ustedes ven las normas ISO, ya, llámese de calidad, llámese de continuidad, de seguridad, todas tienen un anexo SL que habla de toda esta estructura de las normas y cambian en los requisitos muy particulares que apliquen para el objetivo de cada una de estas normas. Creo que uno de los elementos importantes es que la estructura del sistema de gestión tendría que ser de la misma forma en estructura general para el sector privado y el sector público y tener estos elementos medulares con respecto al cumplimiento de cada norma y considerando que para el sector público es obligatorio y para el sector privado no. Entonces creo que es un elemento importante que tendría que revisarse. Otro elemento para estos sistemas de gestión es que tomando esa base y de acuerdo a lo que establecían los parámetros de autorregulación vinculante, del numeral 14 al 37 estaban los requisitos que tenía que cumplir una empresa que quisiera adoptar un esquema de autorregulación vinculante. Prácticamente es estos mismos requisitos que ya estaban establecidos tanto en el artículo 61 del reglamento con este inventario, funciones y obligaciones, análisis de riesgo y todas estas directrices, más otros elementos que añadían estos parámetros de autorregulación. Al final, estos elementos es que tuviéramos un alcance y un objetivo definido, tuvieras una política de gestión de datos, tuvieras el respaldo o el apoyo de la alta dirección, tuvieras un personal a cargo del cumplimiento cotidiano de la política, asignaras recursos para implementar el sistema, generaras una cultura de protección de datos, contaras con un inventario, identificaras los riesgos a través de un análisis de riesgo y un análisis de brecha, tuvieras procedimientos específicos que te pedía de manera muy particular para la atención de quejas, la atención de derechos arcos, auditorías y revisiones, acciones preventivas o correctivas y procedimientos de mejora continua. ¿En qué se convertía estos elementos que marcaban los numerales del 14 al 37? En requisitos que ya el sistema de gestión tenía por ahí vislumbrados, más requisitos que al final estaban establecidos por obligación en el artículo 61. Entonces, cuando una empresa quería subirse estos esquemas y decía es que es un esfuerzo adicional a cumplir, pues la realidad no lo era. Eran requisitos que ya estaban establecidos por ley, solamente dándoles una estructura y complementándolos con requisitos que eran importantes para tener este enfoque de acercamiento con los titulares, la parte del reporte de quejas, si te querías adherir a estos esquemas. Entonces, creo que ya tenía como bastantes estructura. ¿Cuáles eran los elementos importantes aquí? Muchas empresas que querían certificarse e implementaban la guía del sistema de gestión llegaban a un proceso de certificación o de validación, dejando de lado algunos requisitos que pedía estos numerales del 14 al 37 que no estaban inmersos en este sistema. Entonces, creo que uno de los elementos focales es identificar con claridad la estructura que este sistema de gestión va a tener y que haga compatibilidad con los parámetros de autorregulación que se definan para que sean instrumentos que vayan de la mano y unifiquen los criterios o los elementos que se van a implementar, porque muchas empresas que seguían solo los parámetros, pues obviamente no sabían y tomaban como consulta la guía y a veces creían que era solo implementar la guía. Entonces es importante empatar, creo que estos requisitos y sobre todo actualizarlos a las necesidades actuales de las normas ISO, ¿no?
En esta parte es importante identificar que en un proceso, ya que una empresa implementaba esta estructura del sistema de gestión con estos requisitos de los parámetros de autorregulación, llegaba con el organismo de certificación, decía yo me quiero certificar, el organismo le hacía una revisión documental para ver si por lo menos de manera documental tenía los requisitos que cumplía con el sistema, le realizaban una auditoría en el sitio, se daba un informe de auditoría, se evaluaban todos estos requisitos para pues, identificar cómo cumplía y se emitía un certificado. Estos puntos que yo les puse en rojo habla de cuando una vez que yo ya empresa tenía mi certificado, había un trámite adicional que el organismo de certificación hacía con la autoridad que al final se traducía en la validez y el reconocimiento de estos esquemas, que subían y se registraban una vez que eran validados por la autoridad a este registro de esquemas de autorregulación. Y pues cada 2 años se renovaban esas certificaciones con una revisión anual para saber que se cumplía. ¿Qué implicaba todo este proceso? Que una empresa que quisiera irse por el camino de la certificación tenía que pagar un costo por todo este proceso que estamos revisando acá. Al final era que el auditor fuera, que te revisara y todo este trámite pues tenía un costo para las organizaciones a través de los precios que establecieran los organismos de certificación. Por eso es que también se tenían esquemas que dieran otra opción donde no hubiera este costo asociado a estas entidades, ¿no? En este registro se subían todas las empresas que estaban ya certificadas, validadas o reglas emitidas o esquemas internacionales. La realidad es que al final, pues no solo 60, más de 60 empresas, número aproximado, tenían una certificación emitida ya sea por NICE o por Global, tuvieron en el último registro un esquema validado en el nivel del INAI, que creo que aquí es importante si queremos promover esquemas que tengan una cuestión de certificación y validación. Uno, las empresas tienen que conocer qué opciones tienen, qué ventajas y si existen de irte por un camino u otro. Creo que uno de los elementos importantes es tener la información clara, ventajas, desventajas, actores, qué actores hay acá donde hay un organismo, acá no era por la autoridad, tener identificados qué organismos existen. También se dio en ese proceso que muchas empresas decían que entregaban certificados de protección de datos y la realidad es que pues eran empresas que solo ocupaban los logos de las instituciones para decir que estaban certificadas. Por eso es también que necesitamos tener este tipo de registros donde de forma transparente nos den a conocer esa información. Y uno de los elementos que buscaban incentivar para estos esquemas fueran adoptados es que a través de lo que establecía el reglamento es que funcionaran como elementos que ayudaran a incentivos en caso de que hubiera algún incumplimiento, pues te ayudaba a tener o atenuar una sanción el tener un esquema, ¿no? Hay resoluciones, por ahí tengo una que habla justamente de que la empresa hubo un incumplimiento y uno de los argumentos que decía, yo tengo un certificado y ese certificado pues ayuda a identificar que tengo procedimientos, medidas de seguridad. Sin embargo, pues hubo estos elementos y eso ayudó en un procedimiento pues a poder atenuar la sanción. No es que hubiera un monto específico de la atenuación, o sea, alguien decía, pues a ver cuánto me va a atenuar y ver si me conviene lo que voy a gastar en implementar versus lo que me va a ayudar. No es una situación así. Recordamos que muchos de los casos de incumplimiento, pues todos son revisados caso por caso y depende qué incumplimientos estuvieron involucrados. También otros elementos que nos ayudaban a atenuar sanciones era seguir las recomendaciones y los elementos que la autoridad estuviera estableciendo a través de estas guías y recomendaciones. Entonces, muchos de los esfuerzos que se hicieron en el ámbito privado, pues fue construir estos esquemas a través de la adopción de estos sistemas de esquemas de autorregulación a través de la implementación con estos actores involucrados. Les dejé también espacio para que me escriban preguntas. Espero que con el tiempo nos dé, si no de cualquier forma, si no hubiera tiempo para poder abarcar las preguntas, con mucho gusto les doy mi correo ahorita para que me escriban y las checamos. Y si no, de todas maneras vamos a tener un espacio rápido de preguntas. En el ámbito público se tenían estos esquemas de mejores prácticas. Al final, estos esquemas pues buscaban llevar estos elementos de cumplimiento en el ámbito público, o sea, los sujetos obligados. Recordemos que en el caso de los sujetos obligados, el sistema de gestión de datos personales es obligatorio. Las medidas de seguridad que ellos implementen tienen que estar adecuadas a este sistema. Muchos de los requisitos de seguridad sí se encuentran integrados en la ley general.
a diferencia de lo que es en el ámbito privado, que dependemos de lo que establezca el artículo 61 en esta nueva revisión o versión. Aquí sí tenemos muy claro que hay que tener un inventario, un análisis de riesgo, funciones y obligaciones, todos esos elementos constituidos a través de un sistema de gestión de seguridad de datos personales y también de la mano de este documento de seguridad que para el sector público sí es obligatorio. Todas las regulaciones que vemos aquí en color azul son elementos que hay que esperar qué cambios o qué elementos se incorporan. Igual la parte de los parámetros de mejores prácticas, las reglas de operación, que forman parte mucho de la estructura de cómo se construyeron los esquemas de autorregulación. Y aquí había tres formas en las que podíamos adoptar estos esquemas. Se tenía previsto que fuera de esta forma. La realidad es que en el ámbito público no se llegó a materializar o consolidar estos esquemas porque sí requería un trabajo previo de implementación. Al final los sujetos obligados tenían que partir de un sistema de gestión de datos personales que muchas veces pues costaba su adopción o implementación. En este caso teníamos reglas igual para adaptar normativa que pudieran ser sectorizadas y que iban muy de la mano con las reglas que estábamos viendo en el sector privado. Teníamos opción también de tener un sistema de gestión validado que implicaba tener un sistema de gestión auditado a través de un proceso de auditoría voluntaria. En el ámbito de los sujetos obligados, el instituto realizaba auditorías voluntarias, que esta auditoría saliera sin no conformidades y además que tuviéramos un alcance normativo total. Todos los principios, deberes en todos los tratamientos que tuvieras. Y también podías hacer un esquema de certificación. La realidad es que tampoco se consolidó este tipo de modalidades de esquemas, no se establecieron claramente todos estos diferentes actores que iban a intervenir, entonces en el ámbito público pues hay más elementos que se tuvieron ahí un poco detenidos. En el caso de las auditorías voluntarias consistían en revisiones que realizaba el instituto a los sujetos obligados de manera voluntaria para poder ayudarlos a identificar qué elementos pudieran estar en incumplimiento y proporcionarles recomendaciones para poder ayudarlos a cumplir. Estos esquemas podían tener, aquí también les dejé las guías. Les recomiendo que los enlaces que les compartí los descarguen las guías porque al final en esta transición ahí hay una declaratoria en la página del INAI donde habla de que estos documentos van a ser migrados de manera paulatina a la parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Mientras eso no ocurra, son documentos muy buenos que nos ayudan a tener un punto de partida con la salvedad de que esto va a tener cambios y actualizaciones, ¿no? Pero bueno, se los dejo acá. Existe una guía de auditorías voluntarias para que ustedes también la puedan tener disponible. Estos esquemas de mejores prácticas podían tener una parte normativa, un alcance normativo por todos los principios, deberes, o podíamos también tener un un alcance normativo parcial, solo ciertos principios, deberes u obligaciones. ¿Qué tiene de diferente con los esquemas de autorregulación? Que aquí teníamos un alcance material que podía ser definido con todos los procesos que el sujeto obligado trataba o algunos procesos específicos, ¿no? Y eso pues ayudaba a ir acotando más el alcance que estuviera integrado. Aquí también se buscaba que estos esquemas tuvieran esta misma estructura de tener, cuando fueran en el ámbito certificado, pudiéramos tener un organismo de certificación, una entidad de acreditación, una autoridad que definiera todas estas directrices y reglas y normas que íbamos a utilizar. La realidad es que se quedó un poco en la construcción de cómo iba a quedar y cómo iba a operar. Sería interesante ver cómo este tipo de esquemas pueden ayudar a los sujetos obligados a poder tener ese reconocimiento y confianza en el tratamiento de datos que se está realizando, ¿no? Sobre todo considerando que hay proyectos que ahorita están sobre estas estrategias de transformación que implican tratamientos de datos que obviamente tienen alta sensibilidad. También se tenía un registro de esquemas de mejores prácticas. Este registro ya no está disponible. Sin embargo, pues tenía el listado, o la idea es que tuviera el listado de los sujetos obligados
en el caso de, a diferencia del sector privado, y también considerando los tiempos de desfase de la ley, pues obviamente no hay ningún sujeto obligado registrado o que estuviera publicado acá. Se trataron de emitir guías para poder favorecer el conocimiento y que el sujeto obligado conociera de estas auditorías voluntarias, de todos estos elementos de cumplimiento. Creo que uno de los principales esfuerzos que buscaban estos esquemas, tanto a nivel de autorregulación como de mejores prácticas, era por una parte, pues elevar el nivel de cumplimiento, que permitiera armonizar aquellos elementos que las leyes tuvieran definidos, pero con una mayor claridad y con adaptando o integrando mejores prácticas, facilitar el ejercicio de los derechos a través de tener una estrategia clara que te permitiera saber y de revisar procedimientos, documentos, inventarios. Al final, los esquemas de mejores prácticas y de autorregulación, como detrás de ello tenían un sistema de gestión, dentro de estas estructuras de planear, hacer, verificar y actuar, hay un enfoque de mejora continua. No era solo cumplir, era tener una estructura, tener un marco de trabajo, tener elementos que estuvieran siendo revisados, ya sea porque fuera una certificación o un proceso a través de la autoridad, que fueran revisados para garantizar que sigues cumpliendo. Porque si nosotros no estamos revisando ese cumplimiento, pues puede ser en algún momento donde la gente ya se olvide del sistema de gestión y ya la gente ni siquiera lo revise, ¿no? En este punto es qué tenemos, qué elementos esperamos que surjan, pero también hay que estar preparados hacia dónde ir, ¿no? Existe una norma que surgió en el año 2019, que es la norma ISO 27701. Al final lo que busca es tener un sistema de gestión de privacidad de la información. Algunos lo llaman sistema de gestión de información de la privacidad, cuestión de traducción. ¿Qué hace esta norma? Al final dar una propuesta de tener un sistema de gestión que revise toda la información personal que las organizaciones tratan. En la versión 2009, esta norma depende de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO 27001. Quiere decir que si yo empresa ya tengo certificada o ya tengo un sistema de gestión de 271, le añadía este complemento y podía también certificarme en 27002. Actualmente esta norma está en revisión por el comité de ISO para, con una propuesta de volverla una norma independiente. Quiere decir que las organizaciones con este alcance global pueden implementar un sistema de gestión de privacidad de la información y podrán certificarlo con organismos de certificación. ¿Qué va a ayudar aquí? A tener un reconocimiento global, a poder identificar a lo mejor una empresa que ya tiene un esquema de autorregulación vinculante, poder mirar hacia tener una certificación global que le dé un alcance no solamente de un tema nacional, sino también ampliarlo hacia un alcance y cumplimiento con otras normas. Imaginemos una empresa que sea transnacional y que tenga que cumplir con otras normativas. Entonces es ampliar ese alcance. Está disponible ahorita la norma, no sé si está disponible el borrador, pero bueno, uno de los elementos que se tiene previsto es que sea publicada en octubre, como por finales de octubre tendremos esta propuesta del estándar ISO 27701, que es una muy buena alternativa para empresas que ya implementaron estos esquemas de autorregulación, mientras existe esta transición o estos elementos donde la autoridad nos diga cómo van a quedar estos esquemas, ¿no? Generalmente cuando estos esquemas surjan o estos requisitos, muchos de los elementos seguramente ya los tendremos alineados porque esta norma pues está basada en el Reglamento General de Protección de Datos, que es una de las normas referentes en estos temas de privacidad y protección de datos, y pues seguramente construir o implementar o adecuar en nuestra organización este esfuerzo que ya habíamos hecho con los esquemas de autorregulación nos dejará preparados para los cambios o elementos que la autoridad decida adoptar, ¿no? Entonces es tiempo de poner acción a nuestras estrategias. Este sistema en la versión 2019, pues obviamente parte de este planear, hacer, verificar y actuar, que tiene desde la definición de políticas, un alcance, definir roles, analizar los riesgos, revisar esos riesgos, implementar medidas de seguridad, tener evaluaciones o revisiones, tener acciones correctivas preventivas, que al final se traduce en muchos de los elementos que estuvimos viendo en el esquema de autorregulación vinculante, ¿no? Entonces, una propuesta interesante es estos elementos que la norma ISO nos establece para poder llevar este
este conocimiento a este alcance global que la norma ISO nos propone, ¿no? Entonces, esta es una buena integración. También es importante identificar ahora qué hay en el mercado. O sea, yo empresa, yo consultor, yo autoridad, tengo que saber en el mercado qué sistemas de gestión existe y cómo pudieran entrelazarse, ¿no? Hay empresas que ya están certificadas en 27.1, que buscan ampliar su alcance hacia esta parte de privacidad y protección de datos con 27.701, o que incluso ya traen en la mira innovaciones y proyectos con inteligencia artificial. Entonces, integrar con estos sistemas de gestión de inteligencia artificial, que al final son una área muy importante de crecimiento para profesionales en protección de datos, porque hay un reporte de la IAPP, que es esta Asociación de Profesionales en Privacidad, que dice justamente que muchas organizaciones están orientando en los equipos de privacidad el cumplimiento con la gobernanza de inteligencia artificial, muy de la mano y guiado por normas que ya existen en el componente europeo, que justamente establece llevar estas políticas, procedimientos, gestión de riesgos en este ámbito de la inteligencia artificial. Esto que nos da oportunidad a todos los profesionales de esta materia, ver un área de expertise donde también podemos ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Saber de estos sistemas, evaluaciones de impacto para gestionar riesgos en inteligencia artificial, son elementos que tenemos por ahí, que tenemos importantes focalizar, y que cuando me dicen en qué nos dedicamos ahorita mientras sabemos con claridad cómo quedan las leyes, pues orientemos nuestro conocimiento a descubrir estas oportunidades y áreas de conocimiento donde podemos aportar y aprender, construyamos estándares o sea, conocimientos sobre estos nuevos estándares y nutramos las estrategias. Si es que trabajas para una organización o si es que estás dando consultoría, pues obviamente también tienes un área de expertise por ahí que trabajar, ¿no? En el ámbito de la certificación de las personas, se estaba igual trabajando con un esquema de certificación por parte de la autoridad, que es importante aquí poner atención cómo queda este esquema que se estaba proponiendo, porque al final es obviamente sugerido que si esto se retoma, pues la mayoría que estamos trabajando en estas áreas busquemos tener estas certificaciones. Algo que ya funciona en Europa como los delegados certificados por parte de las autoridades, creo que es un ejercicio muy bueno para tener personal calificado que esté asesorando a las empresas con conocimiento y por supuesto tener las credenciales que avale ese conocimiento, ¿no? Entonces ya hay por ahí certificaciones, también existen en el mercado certificaciones de oficiales de protección de datos, por ejemplo, hay certificaciones de ISACA que también ven temas de privacidad, hay certificaciones de la IAPP en el ámbito europeo, en el ámbito internacional. Dentro de la IAPP también hay una certificación orientada a inteligencia artificial en la parte de gobernanza, existen certificaciones también desde los organismos de certificación, entonces son opciones diversas que nos ayudan a ir teniendo ese conocimiento y expertise de lo que nosotros tenemos, ¿no? En el ámbito internacional, y ya para cerrar esta conferencia, existen obviamente también esquemas que van orientados para que la parte europea, sobre todo empresas que son globales y deben cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, ya hay esquemas que se están construyendo para que las entidades puedan tener estos reconocimientos y en la marca. A nivel normativo está establecido en el Reglamento Europeo, en el artículo 42 y 43, mucho de la mano de lo que nosotros aquí veíamos, ¿no? Hay una autoridad, que es el Comité Europeo, hay un organismo de acreditación, hay organismos de certificaciones, hay responsables que están certificados bajo esos procedimientos, que nos puede servir a nosotros para orientarnos y ojalá preservar estructuras que ya teníamos identificadas y trabajadas como esta parte de la certificación, con las mejoras que pudiera tener, pero creo que es un poco el camino que marca así tener como una de las opciones estos organismos de certificación y autoridades que acreditaban. En el caso de la parte europea, pues ya hay certificaciones en materia de datos que van mucho orientadas a software, a tecnologías, a marcas o cumplimiento local, como pueden ser elementos que las mismas normas establecían a nivel europeo, como puede ser las autoridades de datos, en el caso de la francesa y en la caso del Reino Unido, pues ya son directrices muy puntuales que establecían. También están las certificaciones a nivel internacional que dan las normas ISO. Hay un marco que construyó la autoridad de Luxemburgo, que fue el primer esquema de certificación, que está interesante,
los casos para saber cómo lo construyeron, cómo revisan a los organismos de certificación, a las entidades de acreditación. Entonces creo que es interesante. En el caso de ellos, tienen un periodo de validez de 3 años, a diferencia de la propuesta que se tenía en el caso mexicano, que eran de 2 años. Entonces son documentos interesantes para ver, en el caso de las autoridades, cómo pueden construir o rediseñar estos esquemas que ya traía el enfoque mexicano, considerando esta propuesta que hace la parte europea con las particularidades que tiene la condición de nuestro entorno nacional, ¿no? A veces no es tal cual adecuarlo y traerlo acá, sino ver cómo esas buenas prácticas ayudan a mejorar. Aquí les dejé algunos registros de mecanismos de certificación. Antes era solo el de Luxemburgo el único. Ya hay diferentes mecanismos de certificación que existen en la Unión Europea. También les traje por acá algunas directrices de cómo deben de cumplir las acreditaciones, los organismos de certificación para ser reconocidos por el Comité Europeo, algunos elementos de qué criterios se deben de tomar para la certificación, que estos instrumentos le funcionan tanto al organismo de certificación como a la autoridad que tiene que revisar y reconstruir estos esquemas que ya traíamos, ¿no? Entonces, estas láminas van muy dirigidas hacia ese público objetivo. Y acá, pues, es un criterio de certificación de EuroPrivacy, que es uno de los esquemas que están registrados y que al final es este sello europeo de protección de datos. Otro elemento importante que aquí les puse son algunos esquemas que ya funcionan. Son esquemas de certificación en la autoridad de Irlanda, la autoridad de Reino Unido, que son propuestas que pueden ayudar a construir a los organismos de certificación a revisar cómo se están realizando en Europa estos elementos y también a la misma autoridad para saber qué ventajas y qué desventajas pudieran tener estos esquemas. Para concluir, que es importante identificar, seguimos obviamente pendientes de la normativa secundaria, que no sea un elemento que limite, ¿no? A veces me dicen algunas empresas, es que estamos en la espera, pues no estemos en la espera, mejor estemos en la acción de revisar qué tenemos, qué cumplimos, qué podemos adoptar, si ya estamos trabajando con inteligencia artificial, ver qué directrices, estándares están haciendo para poder adecuarlos de manera temprana mientras tenemos una normativa en inteligencia artificial en México. Es importante identificar que estos esquemas están presentes en las leyes, tanto en la privado y público, siguen vigentes a nivel de que sigue la idea de tener estos esquemas. Habrá que revisar cómo quedan toda esta normativa. Son esquemas que aportan valor a la industria y también a los titulares, porque nos genera confianza poder dar nuestros datos a quien tengan implementados estos elementos. Son esquemas que implican un compromiso, mantener un compromiso de recursos dedicados a una capacitación para poder hacerlos. Asesorémonos de personas que nos ayuden a construir estos esquemas y que, por supuesto, vuelvan a alguna actividad de implementación, un proceso sencillo, ¿no? Hay a veces que si no tenemos el conocimiento adecuado y llegamos a las organizaciones a implementar, generamos una sensación de carga o abrumamos a la organización de un esfuerzo que debe ser algo positivo, ¿no? Entonces eso es mucho labor a nivel de consultores que se dediquen a implementar esto, que lo hagamos un ejercicio de valor y que la empresa vea pues de la parte positiva de adoptar estos elementos y no acabemos creyendo que solo son procedimientos y elementos para revisar y tener un certificado, ¿no? Es importante por parte de las autoridades que se difunda el conocimiento. Uno de los elementos que creo que frenó que estos esquemas se adoptaran es el desconocimiento de cómo funcionaban. Entonces es importante que la autoridad lleve este conocimiento a las entidades privadas, a los sujetos obligados, para poder facilitar la adopción y que vean como el punto positivo de ventaja que se tenga. Algunas veces me decían en esta parte de adopción las cuestiones de los incentivos. Sí debe de haber un incentivo detrás, pero realmente la empresa tiene que ver el valor agregado que le da tener una estructura de cómo implementa su estrategia de protección de datos, ¿no? Hay que estar pendientes de esta norma 27701, qué nos puede aportar, cómo la podemos nutrir. En el caso si soy un consultor, cómo puedo capacitarme para saber cómo implementarla ahora ya como una versión independiente, si es que la propuesta sigue a tenerse como una norma independiente. Y por supuesto, estos esquemas tendrán que considerar en su rediseño, en esto que ya teníamos y que les platiqué en todo la primera parte de la sesión, tendrán que tener criterios sólidos, estableciendo en este marco normativo, tener un alcance claramente definido, si es un alcance donde podemos hacer por principios deberes, donde si podemos ampliar por no todos los tratamientos que tenemos, debe de haber mucha claridad en la definición del alcance.
debe de prevalecer estos registros donde la gente pueda consultar, porque si no se favorecen que empresas pues no vean la ventaja de tener ese reconocimiento porque no es visible, pero también pues si alguien quiere contratar una empresa que dice estar certificada, pues pueda consultar que realmente lo esté, ¿no? Deben de tener una vigencia y validez que debe de estar claramente definida, un proceso donde haya elementos donde hay reclamaciones o elementos que donde se puedan presentar quejas, mejor de empresas que ya estuvieron certificadas, están involucradas en estos incumplimientos. Debe de haber organismos competentes en revisar, esto es muy importante, tener auditores que sean calificados en estos temas para poder interpretar de manera correcta los requisitos de la ley. Debe de haber una documentación que nos ayude a construir esta compatibilidad que les decía entre la guía del sistema de gestión, entre los parámetros de autorregulación. Tienen que ser normas que vayan de la mano para que los requisitos queden claramente establecidos y la gente sepa qué tiene que implementar y cómo tiene que hacerlo a nivel de cumplir con estos requisitos, ¿no? Esto es un poco lo que las normas ISO tienen, ¿no? Tienen requisitos orientativos que tú puedes complementar con otras buenas prácticas o marcos, pero queda muy claramente cuál es el requisito. Debe de tener también una adecuación sectorial. Uno de los principales corazones que tenía la autorregulación es que pudiéramos agrupar sectores que realizaran tratamientos particulares para establecer directrices que nos ayudaran a mejorar el cumplimiento. Entonces son elementos que tenemos que evaluar para que los sectores de la industria vean una parte positiva en la adopción de estos esquemas. Y bueno, de manera final les dejo mis datos de contacto. Voy a ver rápidamente algunas duditas por aquí que me escribieron. Aquí nos dice Jimena, todo esto que nos platicas ya no es vigente, ya no aplica. ¿Será que se mantiene algo que se pueda trabajar actualmente en este tema que tenga validez? Ahí creo que te resolví con lo del sistema de gestión de 27701, Jimena. Creo que es una oportunidad interesante para poder tener este esfuerzo que ya realizaron como organización o que quieren realizar con un alcance internacional. Hay que estar pendiente en octubre cuáles van a ser estos requisitos que por ahí tiene la norma. Entonces creo que ahí puede ser. También, Jimena, la parte de inteligencia artificial, todos estos temas de gobierno, creo que es una oportunidad muy importante para nosotros como profesionales en esta materia. Entonces creo que ahí tenemos bastante que está surgiendo en el caso de ISO en estos temas. Por aquí Claudia me pregunta, para las empresas que hoy tenemos un esquema y certificado, tiene una vigencia hasta 2026. Nosotros el uso de nuestro certificado, como ha sido desde antes, hay que revisar estos esquemas de cómo queda la validez, porque al final recordemos que dentro de la declaratoria de alcance está basado bajo los principios y deberes y obligaciones que están establecidas en la ley de 2010. Entonces ya tenemos una nueva ley. Entonces, si eso lo interpretamos, pues obviamente al haber una nueva ley y al haberte hecho la revisión bajo una versión de la ley anterior, pues habría que ver esta vigencia. Creo que uno de los elementos que tendrá que decirnos la autoridad es qué pasa con estos certificados. Seguramente habrá un proceso donde, como en las normas ISO, te adecues a lo mejor auditoría y se haga un proceso de actualización a estos cambios. Entonces, no es que el esfuerzo ya se vaya a la basura. Creo que debe de haber un elemento que la autoridad tenga que definirnos para saber cómo hacemos esa transición y seguir manteniendo bajo el nuevo esquema. Recordemos que a la autoridad pues le interesa seguir manteniendo estos elementos en cumplimiento y empresas que ya se han comprometido que sigan teniendo esos certificados. Entonces, ahí habría que preguntar, Claudia, tanto como el organismo como la autoridad para poder saber qué va a pasar con estos esquemas. Carlos, ¿cómo podemos apoyar a un negocio pequeño como una clínica que da terapias, que ya conserva los datos personales? Carlos, tenían el INAI una guía para pymes. Hay también algunos documentos que han publicado algunas autoridades para ayudar también en el tema de las pymes, sobre todo en temas de seguridad. Entonces, creo que uno de los elementos que nosotros podemos retomar es estas guías que se publicaron dirigida para pymes con los cambios y particularidades que tienen estas nuevas normas, ¿no? De avisos de privacidad, medidas de seguridad, todos esos elementos que ahorita están un poco detenidos porque recordemos que el artículo 61 no ha sido actualizado a saber cómo va a quedar esto del inventario y así. La realidad yo creo que no va a haber tanto cambio porque al final esas obligaciones prevalecen en la parte pública. Eso me hace ver que este inventario, análisis de riesgo y medidas que teníamos en el 61 van a prevalecer con algunos ligeros cambios. Entonces creo que sí podemos ir orientándolas. Creo que ahí en la parte consultora
si asesoramos empresas de este tamaño, pequeñas, hay que acondicionar los requisitos de la norma a las condiciones y recursos que tienen ellos, ¿no? Entonces, ellos deben de cumplir con esto, salvo los elementos de cómo les ayudemos a hacérselos fácil el proceso de implementación. Incluso si las queremos subir estos esquemas de certificación, también se puede, llámese un 27701, con los recursos y elementos que ellos tengan disponibles, ¿no? A veces no es comprar la herramienta GRC, es que con un Excel los ayudes a cumplir con la norma y tener esta estructura y cumplimiento de este marco, ¿no? Porque si les hacemos ver que es algo complejo, pues hacemos que muchas pymes pues no se quieran interesar y subir a esto, ¿no? Y Jimena por ahí dice, ¿quién la certifica ahora? En el caso de 27701 ya hay organismos que certifican bajo la versión 2019. Generalmente cuando se certifican en estas normas y hay un cambio en las nuevas normas, hay una auditoría de adecuación a estos cambios. Entonces, eso nos da un poco la certeza hacia que si trabajamos en una implementación, pues podamos tener esa certificación actualizada cuando ya surjan algunos cambios. Yo te diría, Jimena, esperémonos a octubre, a finales de octubre que va a salir la nueva norma y ya sea que rediseñemos la estrategia que traes de implementación hacia estas nuevas características de la norma, mientras esperamos qué pasa con los esquemas de autorregulación por parte de la autoridad, pero ya trabajando en un esfuerzo que te va a dar un alcance global de certificación, ¿no? Entonces, creo que eso te sugeriría. Y Verónica, conforme al ajuste a la definición de dato personal, al eliminar la palabra física dentro de esta, los datos de personas morales. Verónica, yo creo que en mi muy humilde opinión y lo que he visto de otros colegas, creo que esta parte es como más de que faltó complementar esa definición a que realmente sea una apertura para incluir a las entidades morales, ¿no? Entonces yo creo que ahí habrá a lo mejor alguna adecuación que faltó incorporarse en esta definición, pero no veo cómo poder dar cabida a incorporar todas estas entidades morales dentro del cumplimiento. Hay gente que dice, incorporémoslos ya y cumplamos, pero creo que es un esfuerzo que tendría que dar claridad la autoridad, a lo mejor a través de una consulta, para poder saber por qué no está la definición como tal de física, pero yo no creo que vaya de la mano hacia incorporar las entidades morales, porque eso pues obviamente daría pie a muchísimas más obligaciones y cosas que la ley no tiene consideradas, ¿no? Entonces, creo yo, eso pues se puede resolver a través de una consulta. Y por acá, César, ¿sabes si personal del INAE que hayan contratado lo anterior? Porque nos enfrentaríamos. De lo que yo sé, hay compañeros que trabajan en la secretaría. Creo que eso seguramente ayudará a facilitar muchos de estos elementos que se tengan. Creo que también en esta parte impaciente que nosotros queremos que ya salgan requisitos y que nos digan cómo queda todo, a veces no nos damos cuenta de este periodo de transición que se necesita para constituir todas estas nuevas funciones que debe tener. Esto pues obviamente es para esta curva de aprendizaje que va a necesitar personal de encargarse de estos temas. Sé que hay personal del INAI capacitado que ya trabaja en la secretaría, entonces creo que en esa curva de aprendizaje tenemos que también dar paciencia a que esto se defina. Creo que uno de los principales objetivos en estos cambios es que estos nuevos elementos que se definan ayuden a que nuestro país pueda tener el nivel que ya teníamos o incluso mejor. Es un proceso de adaptación a este cambio. Ya no es que muchos dicen es que es el retroceso. Pues ya no lo veamos como un retroceso, veámoslo como una oportunidad de esto que podemos hacer desde la trinchera de donde estemos y al final aportar con nuestro conocimiento y experiencia para que las organizaciones, si es que estamos en una o si trabajamos para una, pues ayudémosla a mejorar las prácticas de protección de datos con los elementos que tenemos disponible, lo que se va a generar, que seguramente va a ocurrir, y las nuevas normas, nuevos conocimientos que existen, en lo que, complementando un poco lo que me decía Jimena, capacitémonos en tecnologías que mejoran la privacidad, privacidades del diseño y por defecto, estándares internacionales en el caso de guía, en el caso de protección de datos, estemos pendientes de los nuevos elementos que surgen. La semana pasada se reunieron en Seúl las autoridades de datos en la Asamblea Global que presidía México, ahorita ya lo preside otra autoridad, y de ahí se van a generar muchos documentos que hay que leer, hay que consultar, hay que saber cómo adecuamos esos elementos al interior. Entonces creo que tenemos mucho que hacer para poder nutrir nuestras estrategias, ¿no? Entonces, pues deseo mucho que esta sesión, que a lo mejor pudiera parecer un poco técnica, nos haya
dado este conocimiento de qué podemos esperar, qué tenemos que hacer y al final es tomar acción en el ámbito en el que cada uno de nosotros estemos y pues les agradezco muchísimo por aquí el tiempo que estuvieron aquí dedicados, ya ahí todavía tenemos en línea bastantes, entonces agradezco muchísimo el tiempo, seguimos pendiente, tenemos por ahí una charla que les voy a anunciar próximamente en las redes de En Todo PDP Talks, vamos a tocar el tema de ciberseguridad, ahí traemos varios programitas interesantes, si les interesan algunos temas, escríbanme en particular y buscamos especialistas que pudiéramos traer estas charlas que estamos organizando. Si hay otro tema que les genere inquietud, pues vamos igual haciendo pues estas sesiones para estarnos informando de todos los cambios y todo lo que viene. Entonces aquí les dejo mi correo, bueno, mi correo, mis redes, ustedes me pueden ahí escribir. Si les interesa un tema en particular, lo podemos revisar. Si tienen una duda en particular, con mucho gusto me pueden escribir. Muchísimas gracias a todos. La grabación va a quedar disponible para que la puedan consultar para aquellos que no se pudieron conectar. Y pues les agradezco muchísimo. Tengan muy buena tarde y seguimos conectados por ahí en las redes. Muchas gracias a todos.